Los electroencefalogramas del hospital coincidían. Las pruebas de ADN también. Los detalles de la escena del crimen, que solo la víctima conocía, fueron narrados por una niña de kinder que jamás había estado allí. Desde una vulcanizadora en un callejón hasta una choza en la selva, el rastro fue arrojando nombres con poder y manos sin huellas. Este fue el caso que obligó a un país entero a decidir, llamarlo superstición, o aceptar la evidencia. Bienvenidos a la historia de una niña que recordó y de una máquina que finalmente no pudo olvidar. La llamada llegó a las 3:11 am. Cuando los perros callejeros ya habían terminado de discutir con la luna y la ciudad de Mérida, respiraba en un silencio pesado. En la sala infantil del Hospital O'Horan, las luces fluorescentes zumbaban sobre cortinas pálidas y máquinas dormidas. La enfermera Estela, la que llevaba milagros prendidos en su gafete, cambiaba una bolsa de suero en la cama 12 cuando la niña de 5 años, con la diadema rosa agrietada, se incorporó con los ojos lúcidos de una manera que no pertenecía ni a los niños ni a la hora. «Me jalaron por los tobillos», dijo en español sin susurrar, sin llorar. Manos como cuerdas. El agua era negra en los bordes y la luna era una moneda que quería irse. Estela se quedó congelada, el puño todavía apretado al plástico de la pinza. La cama 12, María Isabel, Miss 237 en el registro, había ingresado unas horas antes con fiebre que desafiaba antibióticos y un sarpullido que nadie lograba nombrar. Pero las fiebres no hacen que un niño hable como si hubiera tragado el último aliento de otra persona. Estela miró el monitor y luego a la madre de la niña, Beatriz, dormida en la silla con la bolsa de mano abrazada al pecho. Mijita intentó, pero la mirada de la niña estaba mucho más allá de la cortina, de las paredes y de los años. Pateé el azulejo, continuó la niña, el verde que está roto como una sonrisa. Me dijeron que parara. Uno olía a humo de llanta. Otro rezaba en susurros a un santo sin cara. Al amanecer, la fiebre había retrocedido como si hubiera sido un negociador y no una enfermedad. El doctor Juárez, pediatra de voz suave que usaba corbatines los viernes, insistió en descartar meningitis, encefalitis, un menú de terrores. Ordenó más pruebas, dejó su pluma a un lado y preguntó con la calma ensayada de los adultos, ¿recuerdas un mal sueño? La niña parpadeó como si tolerara la maquinaria del mundo adulto. No fue un sueño, dijo. Fue un ahogo detrás del taller con el letrero rojo que miente. Me quitaron el nombre y me hicieron un hoyo donde viven las ranas. Beatriz improvisó una sonrisa engrampada al pánico. Ha estado diciendo cosas extrañas desde ayer, explicó. Desde la fiebre. Y porque la pena y el asombro suelen compartir el mismo pasillo en la mente humana, Estela salió y le mandó un mensaje a su primo, que conocía a un periodista. Al mediodía, el periodista ya tenía un café en la mano y una grabadora en el bolsillo de la camisa. Se llamaba León Castañeda, conocido en la ciudad por escribir notas que incomodaban tanto al ayuntamiento como a la superstición. Era de esos reporteros que toman apuntes hasta cuando compran tortillas. Llegó con escepticismo educado y se fue con un escalofrío orbitándole la espalda. La niña había hablado como una testigo rindiendo declaración sobre su propia muerte. Un pasillo angosto con un foco parpadeante. 2 hombres, uno cojeando, y un tercero cuya voz llamaba la escoba, porque barría todo después. Describió la sensación de cinta pegada a la piel, el sabor a monedas en la boca, la caminata larga donde la cargaban como equipaje. Dijo la palabra cenote como si fuera alguien que le debía dinero. Sabía la curvatura exacta de un desagüe detrás de un taller en la calle 64. Sabía el nombre que había sido suyo. Lupita. Lo dijo una vez. Y otra como si necesitara escucharse para recordarse. León hizo lo que los vivos hacen cuando el mundo se inclina. Intentó enderezarlo con reglas. Revisó registros. Llamó a la oficina forense del Estado. Mensajeó a un criminólogo que conoció durante un reportaje sobre horas extras de policías. Buscó personas desaparecidas entre 2 y 10 años atrás llamadas Guadalupe, Lupita. En los archivos encontró una nota flaca, de 3 párrafos de hace 4 años. Una joven de 19 años llamada Guadalupe Reyes desapareció tras su turno, la última vez vista cerca de un taller automotriz. Se sospechaba homicidio. Nunca se halló el cuerpo. 1 año después, el caso se cerró con la etiqueta, presunta muerta. Esa tarde, Beatriz permitió que León llevara a la niña, María, al sitio que había nombrado, siempre y cuando una enfermera y un policía la acompañaran. Porque todo milagro necesita un chaperón a la luz del día. El taller había repintado su letrero en letras nuevas. El rojo ahora era del color exacto de una mentira maquillada. María no dudó. Caminó entre llantas apiladas sobre concreto manchado de aceite y se detuvo en la reja del fondo, donde las enredaderas dictaban autoridad. Aquí, dijo simplemente, posando la mano sobre el metal como alguien que aún tiene otra mano al otro lado.
Me llevaron por aquí. El pesado tropezó y se rieron. Y el flaco le dijo, cállate a la noche. La policía Rodríguez, de ojos cansados pero amables, cruzó una mirada con León que decía, te voy a dar el gusto, pero esto está embrujado. Siguieron donde la malla se deshacía en maleza. 50 metros más allá, el suelo se hundía. Un desagüe bostezaba. Y entonces la tierra se abría, primero cortés y luego brutalmente en un cenote que los mapas negaban. No era de esos cenotes que presumen la luz como joya. Este era una garganta clandestina en la roca, bordeada de caliza y enredaderas, un espejo oscuro y callado. Rodríguez pidió refuerzos. Llegaron más agentes, luego un buzo, luego otro, porque la valentía nunca llega sola. Los bajaron con cuerdas, peinando el borde donde el agua besaba la piedra. León contaba su respiración y fotografiaba las enredaderas porque temía apuntar la cámara al agua. El primer buzo emergió negando con la cabeza. El segundo descendió bajo el labio de la caverna y regresó con los ojos más duros que antes. Hay huesos, dijo como si leyera una etiqueta. Y una cadena. La fiscalía necesitaba luz, aire, tiempo. Montaron lámparas portátiles que enloquecieron a las polillas. Cercaron el perímetro con cinta amarilla que flameaba como advertencia traducida por el viento. María observaba seria, no asustada, más bien como alguien que por fin encuentra el último párrafo de un libro que nunca terminó. Le tiró de la manga a León. No dejes que se lleven el collar, pidió. Tiene a la Virgencita adentro. León lo anotó, cuidando que la pluma no revelara el temblor de su mano. Horas después, cuando los buzos sacaron la cadena oxidada y el costal de huesos envuelto en tela húmeda, el investigador Ortiz, hombre crispado por su propia paciencia, sostuvo un pequeño dije encontrado entrelazado en el metal. Era un relicario ovalado, y al abrirlo con delicadeza quirúrgica, apareció una diminuta Virgen de Guadalupe, con esmalte astillado y la resistencia silenciosa de la devoción barata. Coincidencia, declaró Ortiz. Tenía que hacerlo. La otra opción cambiaba el precio de la realidad. El cenote es donde los criminales tiran cosas. Es un pozo. La niña es sugestionable. Anunció que harían pruebas de ADN contra la familia Reyes, y eso sería todo. Pero ese todo se negó a comportarse. El ADN coincidió. Coincidió en días porque el laboratorio adelantó las muestras por encima de otras obligaciones, porque el técnico de laboratorio le contó a su hermana, que se lo dijo a un sacerdote, que se lo dijo a un congresista, que se lo dijo a un periodista, que escribió una columna sobre el primer caso mexicano probado de memoria transvida. Y en menos de una semana extraños empezaron a dejar velas junto a la malla metálica. La atención se metastatizó. Parte fue científica. Llegó una neuropsicóloga de la UNAM, la doctora Alejandra Castillo, con un equipo de ética y una máquina portátil de EEG que se desplegó como una promesa. Ella creía que las afirmaciones extraordinarias merecen instrumentos cuidados y buen café. Examinó a María mientras la niña coloreaba una mariposa con un marcador que olía a cereza. Señales para recuperar memoria, paradigmas de falsas memorias. Tareas de reconocimiento con fotos de interiores de autos y suelos enchapados. María señaló, con una precisión inquietante, imágenes que después coincidieron con detalles hallados en la escena. La tonalidad exacta del azulejo verde recuperado de un fragmento en la bolsa sumergida en el lodo del cenote, el patrón de una bolsa de plástico encontrada envuelta alrededor de huesos. Falló otras pruebas, como hacen los niños. Llamó al gorro del EEG su sombrero de pulpo y se quedó dormida durante un ensayo, roncando suavemente, un poco humana de nuevo. Los datos se inclinaron hacia la anomalía sin convertirse en religión. Otra atención fue más fea. 2 hombres acudieron al edificio de Beatriz y formularon preguntas demasiado educadas que olían a cloro y a dinero. Una camioneta blanca rondó las esquinas con más frecuencia de la necesaria. León comenzó a volver a casa con desvíos, no por paranoia sino por estadística. Recompuso el viejo caso con nombres nuevos. El taller había sido por un tiempo una fachada amable para una cadena muy pequeña y muy cruel. Una estación de paso donde chicas como Guadalupe desaparecían en el comercio que convierte hambre en poder. El antiguo encargado del taller había huido a Quintana Roo. El pesado con la cojera usaba un alias nuevo y tenía un sobrino en el gobierno municipal. El tercero, la escoba, era pura rumorología. Alguien que arreglaba problemas para quienes podían pagarlo y para quienes preferían no saber cómo se arreglaban. María empezó a dibujar. Los niños a menudo exorcizan con crayones. Dibujó una habitación con azulejo verde y un desagüe en la esquina y una luz fluorescente temblando en rectángulos. Dibujó a un santo sin rostro. Cuando se le preguntó, dijo que el rostro del santo había sido cubierto con cinta en la habitación para que no viera lo que se hacía.
Dibujó la mano de un hombre con 2 uñas faltantes y una muñeca cubierta por una pulsera de goma azul, como las que se reparten en conciertos y rifas. Nadie había mencionado eso. León, que había aprendido a vivir dentro de los detalles hasta que le daban salidas, encontró una foto social antigua de la lavada de coches benéfica del taller del mes anterior a la desaparición. En el fondo, un hombre con 2 uñas faltantes y una pulsera azul derramaba un balde sobre un cofre. En el pie de foto aparecía el nombre: Toño El Domo Domínguez. La oficial Rodríguez trató de construir un caso en papel y descubrió que el papel se ablandaba. El cenote ofreció huesos, pero no una narrativa que el tribunal respetara. Los hombres a los que María nombró podían ser demandados por el rumor, pero no por el Estado. Todavía no. Rodríguez acudió a su superior, quien suspiró y le dijo que deje que los científicos manejen a la niña fantasma, mientras el trabajo real de la ciudad demandaba actas, arrestos y óptica. Salió de su oficina con la cara como una puerta cerrada. Aquella noche, alguien forzó la cerradura del departamento de Beatriz y no robó nada. Movieron una silla al centro de la sala, prendieron el televisor en estática y dejaron la puerta principal entreabierta con un ladrillo. El mensaje no fue sutil. Beatriz mudó a María a la casa de su hermana, 2 colonias más allá, e instaló cerrojos que un carpintero juró que sobrevivirían a todos ellos. Doctora Castillo condujo un protocolo a ciegas. Hizo que un archivista sacara objetos domésticos al azar de contenedores de segunda mano. Llaves, dijes, encendedores, vírgenes de resina, tatuajes temporales impresos, e introdujo un objeto recuperado del sitio del cenote, limpiado y envuelto por separado para que nadie supiera cuál era. María tocó cada objeto mirando a otro lado, tarareando. Cuando sus dedos encontraron el óvalo frío del relicario, su tarareo se cortó. Lo apoyó contra su garganta y dijo sin melodrama ni miedo: metal frío, agua fría y una canción sobre la golondrina. El asistente de la doctora Castillo, cuya cara de póker había sobrevivido a 5 años de posgrado y a 2 romances fallidos, mordió su labio inferior. Durante las entrevistas con la familia Reyes, la madre de Guadalupe mencionó que cuando Guadalupe era niña solía cantar La golondrina cuando estaba triste. Nadie le había dicho eso a María. ¿Era una canción común? Sí. ¿Seguía siendo posible la coincidencia? Siempre. Pero la doctora Castillo, que desconfiaba del romance y adoraba las barras de error, sintió cómo se tensaban sus hombros con la sensación de que el mundo acababa de hacer espacio para algo que ella no había invitado. El segundo giro llegó como una tos en un teatro silencioso. Durante un eje de seguimiento, María tuvo una convulsión. No fue un gran mal, de esos que hacen sentir el alma alojada en electricidad, sino una tormenta focal que tensó el lado derecho de su cara y rigidizó su mano izquierda. El episodio duró 22 segundos. Cuando volvió en sí, estaba furiosa. Se arrancó la gorra del EEG y la lanzó a la esquina. Lo hicieron otra vez, dijo. Apagaron la luz y entonces la luz estaba dentro de mi boca. La doctora Castillo revisó la grabación 3 veces y notó una rareza, un patrón de actividad en el lóbulo temporal que parecía una firma. La misma forma distintiva apareció, más tenue, más antigua, en un EEG preservado de un paciente con trauma que había muerto en 2019 sin familia. El hospital había usado la grabación del paciente como caso docente. El neurólogo había guardado una copia para ilustrar coherencias anormales entre ensayos. El nombre del paciente, por un accidente de mala anonimización en un DVD de respaldo, persistía. Guadalupe Releón no confiaba en milagros que venían con errores administrativos. Comprobó fechas, horarios, los hábitos de archivo de los becarios. Intentó demostrar que la coincidencia era ordinaria y falló. El neurólogo, avergonzado por la filtración, se negó a comentar y luego, en menos de 48 horas, aceptó reunirse en un café al anochecer porque la vergüenza no puede competir con el picor de querer explicar lo que el mundo está haciendo. Nunca creí en estas cosas, le dijo a León. Sigo sin creer. Pero la coincidencia en el patrón es inusual. Le mostró los espectrogramas. Él tomó fotos. Esa misma noche, alguien sacudió el picaporte de su departamento 2 veces, con fuerza, pese a que la cadena estaba puesta. Durmió con los zapatos puestos, un hábito de reportero que pretende ser valentía y que en realidad es logística. Entonces llegó el hombre con el invierno en el pelo. Se presentó como Víctor Ayala, investigador de Ciudad de México, que representaba a una unidad especial que existía y no existía, según a quien le preguntaras. Traía expedientes en una carpeta de cuero maltratada y tenía una manera de mirar habitaciones que medía primero las ventanas, después las salidas, por último a las personas. Le dijo a Beatriz que el caso podría tener implicaciones nacionales y le pidió su consentimiento para grabar. Le dijo a la doctora Castillo que respetaba la ciencia y luego preguntó si ella creía en los santos. A León no le dijo nada salvo:
Si imprimes nombres ahora, tendrás 5 funerales más y ninguna justicia. León lo miró pensando en cómo la verdad y el tiempo son cónyuges feos que nunca se divorciaron. Ayala dijo la parte callada. Si esta niña dice la verdad, también es un blanco. Si no la dice, alguien la convertirá en blanco de todas formas. El tercer giro se escondía en un lugar mundano, una factura de agua. Mientras cruzaba propiedades cercanas al taller con consumos anómalos, un analista en la oficina en sombras de Ayala notó que una bodega abandonada frente al taller tuvo altos consumos nocturnos unos meses antes de la desaparición de Guadalupe. La bodega ahora pertenecía a una empresa tenedora con accionistas que eran otras empresas, cuyos correos nunca respondía nadie. A las 2:00 am, León, Rodríguez y Ayala estaban frente a la bodega, mirando una puerta metálica acanalada que sabía más verbos que ellos. Adentro, sogas de vetiver cortadas, cinta con cabellos pegados, un azulejo verde agrietado y una esquina donde alguien había colgado un trapo sobre un santo de yeso para que no viera. Encontraron al santo en el piso, rostro borrado por el tiempo o por intención. Rodríguez tragó 2 veces. Suficiente para una orden de cateo, dijo. Y para una conferencia de prensa. Ayala replicó, nada de conferencia. Aún no. León bajó su cámara hasta el zapato y miró al santo como si en cualquier momento pudiera parpadear. Los golpes llegaron, pero no a puertas. Una camioneta blanca siguió a la doctora Castillo una tarde al salir de su oficina. No intentó ser discreta. En un semáforo, el pasajero bajó la ventanilla, levantó una pulsera azul de goma y la partió en 2. Ella no volvió a casa. Condujo hasta la casa de una amiga y se tiró en el piso junto al sofá, temblando en silencio, furiosa con su propio temblor. Por la mañana presentó un reporte que fue recibido y archivado en el gabinete donde se guardan las cosas que no se puede creer que no se pueden manejar. María comenzó a despertarse a las 3:11 am, todas las noches para escuchar. Hablan detrás de las paredes, le dijo a Beatriz. Olvidan que puedo oír a través del suelo. Aseguró que la escoba tenía una cicatriz bajo la mandíbula. La dibujó impecablemente, una línea infantil curvada bajo un rostro. León encontró una foto de anuario de un funcionario municipal, reelecto en plataforma de reformas, con una cicatriz que el maquillaje usualmente disimulaba. El hermano del hombre había sido por un tiempo dueño de una bodega. Ayala planeó la secuencia de arrestos con la cautela de quien ya sobrevivió a sus propias lecciones. Quería 2 órdenes ejecutadas al mismo tiempo. Una contra Toño el Domo en un suburbio tranquilo, otra contra el hermano municipal en un evento con cámaras que harían la mitad del trabajo. Informó al equipo en una sala que olía a café aburrido y polvo quemado. Observó los dibujos de María desplegados como mapas. No creía ni descreía. Planeaba. La noche antes de las órdenes, el teléfono de León vibró. Un número desconocido. Una voz, cigarrillos viejos y rabia barata, lo citaba detrás del mercado si quería la última página. León hizo lo que hacen los valientes estúpidos. Fue, tras enviar ubicación a Rodríguez y dejar en su refri una nota que decía, si no vuelvo, no fue una historia, fue una puerta. El hombre detrás del mercado no era lo que esperaba. Delgado, nervioso, más temblor que maldad. Hablaba rápido y miraba más a la calle que a León. Yo solo manejaba a veces, confesó. No toqué a las chicas, pero manejé. Era primo de un primo, en México todo es primo, que había visto cosas que intentaba ahogar con alcohol. Dijo que la escoba no era un hombre, sino un sistema con un rostro de hombre rotado cuando hacía falta. Le dicen Beto cuando necesitan llamarlo de algún modo, explicó. Es el que limpia registros, mueve cámaras, borra ojos. Luego, como prueba de su utilidad, entregó a León un celular barato con una galería de fotos que olían a sótanos y misericordia desaparecida. Azulejo verde, un santo cubierto, un cuarto donde la luz era un rumor. Una foto mostraba un antebrazo con una pulsera, otra, una mandíbula con una cicatriz en forma de media luna pálida. León respiraba en números, alzó los ojos para agradecer al hombre y en cambio vio faros. La sirena de Rodríguez desgarró la noche. 2 hombres bajaron de un coche sin luces. El primo se estremeció como recordando un guión. Alguien gritó. El primo gimió, un sonido pequeño, sin filosofía, y cayó. Rodríguez disparó. Uno de los hombres huyó, el otro no. Y el que no huyó tenía 2 uñas faltantes. La ciudad despertó en un día que ya tenía decidido su argumento. Las órdenes se ejecutaron. Toño el Domo no estaba en casa. Había olfateado tormenta y escapado 2 noches antes. Un informante, a cambio de una pequeña promesa, dijo que iba rumbo a un lugar donde turistas pagan por nadar en círculos azules y nunca piensan en huesos. El hermano municipal sonrió ante cámaras y dejó de sonreír cuando Ayala le susurró un nombre al oído.
El laboratorio de la Dorcas Castillo fue allanado en la misma hora, pero los ladrones no se llevaron nada útil porque la ciencia tiene sentido para menos criminales de lo que ellos creen. El edificio de la hermana de Beatriz sufrió una fuga de gas que no era fuga. María estaba en la escuela, mantenida intencionalmente detrás de 2 puertas cerradas. Dibujó un pájaro con una moneda en el pico y se negó a explicar. Ayala, Rodríguez y León condujeron hacia el sur. Los cenotes de postal anunciados en carreteras eran todo ilusión y cloro. Ignoraron esas salidas y tomaron un camino de tierra señalado por un hombre que aprendió a arrepentirse por dinero. La tierra se volvió piedras y luego dejó de fingir ser camino. La selva en el extremo de la península suena como 1000 relojes. Tiene su propio jurado. Encontraron un claro donde había habido fuego y una cadena colgando de una viga sobre un cuadrado que alguna vez fue pozo. Huellas, una botella vacía de mezcal barato y una pulsera azul partida en 2. Y entonces, desde los árboles, un sonido. No animal, no máquina, sino el sonido de alguien eligiendo violencia antes de terminar de pensarlo. Las balas hablaron. El claro saltó. Rodríguez empujó a León al suelo. Gritó algo que el viento borró y devolvió fuego como una oración que no quería rezar. Ayala se movió como hombre que ya había coreografiado esta danza en otros bosques. Uno de los tiradores cayó y no se levantó. El otro eligió la maleza y no llegó lejos. Cuando terminó, había 3 cuerpos en el mundo que no esperaban ser cuerpos ese día. Ninguno era la escoba. Lo que hallaron en la choza más allá del claro cambió el caso de un embrujo a un examen de biología. Un refrigerador fuera de lugar, suministros médicos imposibles en ese barro y un disco lleno de formularios escaneados con nombres que merecían mejor destino. En un gabinete cerrado, expedientes de un clínica en Campeche que existía solo en papel. Ingresos para alojamiento temporal, suplemento nutricional y capacitación laboral. Las fotografías unían el taller a la choza a una bodega 5 pueblos al oeste, y la bodega a un hombre en traje con ambición para el Senado. Entre los archivos, León encontró algo más que no esperaba. Un informe de EG hospitalario de 2019 con una nota adhesiva ya cansada de su pegamento. En letras de molde, una instrucción única. Borrar. Paciente sin familia, Lupita. Borrar. Paciente sin familia. Lupita. La doctora Castillo palideció alrededor de la boca cuando vio la copia. Esa es la plantilla de mi hospital, dijo con voz pequeña. Pero ese no es nuestro pie de página. El tocio en el archivo parecía un primo del que había comparado con el de María, el mismo extraño pico en la sien, y venía acompañado de una reclamación, de seguro vinculada a un fondo municipal que pagaba a una clínica inexistente. El significado se coaguló lentamente como sangre al aire. Alguien había usado los recursos del hospital para trazar una línea de los muertos al libro contable, para hacer un beneficio por cabeza de aquello que la gente se niega a mirar, y después había enterrado tanto los cuerpos como los recibos. La escoba no había sido un hombre tanto como un método, pero los métodos siempre llevan rostro. Ayala recogió la copia con cuidado. Tenemos suficiente, dijo, que es lo que dice la gente cuando no sabe si realmente tiene suficiente. La prensa los encontró de todos modos. Los rumores no obedecen a rules ni a NDAs. León escribió un artículo que se negó a ser tímido. Omitió nombres concretos y mostró cada mecanismo. Escribió sobre el primer caso probado en México porque para entonces las pruebas se habían acumulado. Un cuerpo recuperado sin lugar a dudas. Detalles de la escena del crimen dados por una niña que coincidían con objetos de los que nadie le había hablado. Un eco neurofisiológico entre 2 vidas. Y un mapa del mal que usaba a los muertos 2 veces. Una para desaparecerlos, otra para lucrar con su desaparición. Presionó publicar y no sintió nada y luego lo sintió todo. Beatriz leyó el artículo y lloró de un modo que sonaba como alguien intentando devolver algo al océano. María comió una paleta y preguntó si podía dibujar caballos después. Esa noche, a las 3:11 am, María se despertó y pues fue a la ventana. Los perros callejeros no ladraban. Miró a la luna. No era una moneda. Susurró, no más agua, y luego a Beatriz medio dormida. Él viene a pedir perdón. Beatriz sintió que el terror elegía un cuarto dentro de ella y, junto a él, una risa que pertenecía a madres que han visto el vestuario del mundo. «Mijita, no», dijo. «Estamos en un 5º piso con 2 cerraduras. Tocaron a la puerta. No era exactamente la puerta. Era más suave, como si el edificio mismo respirara. Beatriz se levantó y cruzó el cuarto con los pies descalzos, sintiendo cada átomo del piso. Miró por la mirilla y no vio a nadie. Abrió la puerta y encontró colgado en la perilla un brazalete de goma azul y una fotografía deslizada debajo. Un cuarto con azulejo verde, vacío, impecable ahora.
En el reverso de la foto, con letra ordenada, lo siento, nunca más. Ayala rastreó la escritura hasta un hombre que había sido seminarista y ahora dirigía una empresa de TI que limpiaba reputaciones digitales para políticos. Ese exseminarista había sido la escoba esa semana. Lloró en una entrevista en un cuarto con la cámara apagada. Hizo promesas con agua salada. Dio nombres. Algunos ya habían huido. Uno intentó cambiar una lista por un boleto de avión. 2 se pegaron un tiro antes del amanecer como si el ruido pudiera contar como penitencia. A Toño el Domo lo hallaron 3 semanas después cerca de un cenote que los turistas visitaban en fotos, con el cuerpo cargado de piedras en los bolsillos, pero las 2 uñas intactas. El hermano municipal renunció para pasar más tiempo con su familia y luego pasó menos tiempo visible al sol. El senador en espera dio una conferencia de prensa sobre elementos rebeldes y profunda tristeza y sobrevivió de la manera en que sobrevive el dinero. El país discutió consigo mismo como siempre. Los sacerdotes predicaron cautela o asombro según su hambre de titulares. Los científicos hablaron de pruebas extraordinarias y luego admitieron su curiosidad. La gente dejó velas. Un programa intentó invitar a María y Beatriz y fue rechazado. La doctora Castillo, que nunca fue buena en el teatro, elaboró un protocolo con cada control que pudo imaginar, y cuando presentó sus hallazgos preliminares en un congreso en la Ciudad de México, un profesor senior le preguntó, sonriendo de ese modo que borra los dientes sin labios: «Doctora, ¿cree usted ahora en la reencarnación?». Ella dijo: «Creo en lo que pasó». Él dijo: «Eso no es una respuesta». Ella dijo: «Es la única respuesta que merecemos». Los meses se doblaron alrededor de la historia. Se negó a ser novedad de una semana. León, que esperaba volver a cubrir choques de autobús y agujeros en presupuestos, descubrió que la gente lo trataba distinto en mercados y bares. Algunos le tocaban el brazo, algunos lo invitaban a bautizos, algunos le pedían ayuda para encontrar a sus hijas. Puso una segunda nota en su refrigerador: «Eres reportero, no te conviertas en sacerdote». A veces fallaba. Acompañó a Beatriz y María al panteón donde los huesos recompuestos de Guadalupe recibieron un lugar con nombre. María llevaba un ramo de flores de papel que había hecho mal. Las colocó en la piedra y dijo sin teatro: «Ya puedes descansar porque yo haré lo de vivir». Beatriz respiró como quien sale de un cuarto que antes no tenía puerta. El último giro no gritó. Llegó como un correo electrónico, que es la manera en que el mundo moderno cuela milagros bajo la puerta. La doctora Castillo lo reenvió a León a la 1:07 am. El asunto: Eco de Patrón, Tabasco, 2015. El cuerpo contenía un conjunto de trazos de eje de una clínica clausurada por fraude de seguros 10 años atrás. Los trazos tenían la misma firma extraña en la sien. Adjuntas 2 fotografías: una niña, 5 años, muerta de fiebre inexplicada, y un niño, 4 años, ahora, en un pueblo a 2 estados de distancia, que despertaba de las siestas diciendo el nombre de la niña y señalando la curva del río donde ella se había ahogado y diciéndole a su madre que no quería volver al lugar con las cortinas blancas. Un médico local había reconocido la firma en un blog de investigación que había convertido las diapositivas de la conferencia de la doctora Castillo en píxeles y curiosidad. Preguntó en voz baja: «¿Deberíamos traerlos con usted?». León miró la pantalla y sintió que el país se ensanchaba bajo sus pies. Pensó en cenotes como bocas que recuerdan, en santos con el rostro cubierto para no aprender nuevas tristezas, en niñas que despiertan y regresan al mundo cargando el mundo que dejaron. Pensó en Ayala, que ahora tendría que considerar patrones donde antes solo había casos. Pensó en todas las fábricas que trituran a la gente hasta hacerla olvidar y en la posibilidad aterradora, sagrada, de que el olvido no siempre obedezca. Escribió un mensaje a Beatriz que no envió. Escribió una felicitación a la doctora Castillo que borró. Abrió un nuevo documento y tecleó la primera frase 2 veces, porque decirla una sola vez le parecía superstición más que trabajo. En México, una niña de 5 años recordó su propia muerte, y el país recordó algo sobre sí mismo. A las 3:11 am, María despertó una vez más al silencio después de los perros del callejón. Caminó hasta la ventana y pegó la cara al vidrio. En el círculo de luz del farol, una golondrina cortó el aire como una moneda corta el agua. El ave giró una vez, 2 veces, y luego desapareció en la costura donde el amanecer empieza a discutir con la oscuridad. María levantó la mano sin saber por qué y dijo suavemente a nadie visible: «Anda, vete, yo lo guardaré». Detrás de ella, Beatriz dormía con la mano abierta sobre la colcha, la palma hacia arriba, hacia un techo que no tenía goteras, ni santos con el rostro cubierto, ni luces fluorescentes que titubeaban como miedo. En algún lugar, los datos se convertían en pruebas, las pruebas en nombres,
y los nombres en juicios que quizá se volvieran justicia, quizá no. Pero por un instante pequeño, ordenado. El primer caso probado no fue un titular, ni una pelea, ni una amenaza. Fue una niña que había cargado un recuerdo a través de un río de olvido y lo depositó, con suavidad, sobre una piedra con nombre. Semanas después, afuera de la sala del tribunal donde los lugartenientes de Toño por fin enfrentaban muros que no apartaban la mirada, una mujer se acercó a León con un papel doblado. No dijo nada, solo lo presionó en su mano y caminó hacia la claridad, sola. En el papel, un dibujo hecho con la línea confiada de un niño, un cuarto con azulejo verde y un santo sin rostro, y al lado, un segundo dibujo, un cuarto con cortinas blancas y máquinas que zumbaban y un niño durmiendo con un gorro de pulpo en la cabeza. Entre los cuartos, una golondrina cargando una moneda. Debajo, en letras mayúsculas, un mensaje que no era ni coda ni consuelo, pero quizá una dirección. Recuérdame hasta que recordar ya no sea necesario. León deslizó el papel en su libreta, donde ya vivían 1000 otras verdades. Alzó la vista hacia las escalinatas del tribunal. María tomada de la mano de Beatriz. Ayala vigilando las salidas como si las salidas tuvieran sentimientos. La doctora Castillo discutiendo con un reportero sobre valores P y ética. Y vio a un país intentando, torpemente, enseñarse a sí mismo cómo sostener un milagro sin dejarlo caer sobre su propio pie. Alzó su cámara y tomó una sola foto con pulso firme. Luego guardó la cámara, porque algunas cosas son para los vivos, no para el archivo. Y cuando llegaron los veredictos y los camiones estacionaron en otros lugares y los perros del callejón encontraron nuevas lunas con las que discutir, la gente siguió visitando la cerca de malla ciclónica. Empujaban milagros por los huecos en forma de rombo, pequeñas piernas, corazones y pulmones de hojalata que tintineaban con el viento. Le contaban a la cerca los nombres que habían perdido. No pedían nada y pedían todo. Dejaban pulseras azules y de otros colores, y dibujos de golondrinas y santos con el rostro descubierto. Unos metros más allá de la cerca, la tierra se hundía con cortesía y luego por completo, y el cenote guardaba su moneda negra de agua bajo las lianas. La ciudad exhaló. María volvió a la escuela, aprendió a trenzarse el cabello sin ayuda e insistió en aprender a nadar. Beatriz durmió de un tirón por primera vez a las 3:11 a.m. un martes. La doctora Castillo publicó un artículo que no cambió nada y luego lentamente lo cambió todo. León mantenía sus zapatos junto a la puerta y sus notas en orden. Ayala aceptó un traslado que no había solicitado. La escoba encontró un espejo y practicó ser un hombre sin trabajo. En algún lugar de Tabasco, un niño se negó a dormir cerca de cortinas blancas. En algún lugar de Campeche, el fantasma de una clínica apagó sus propias luces. En algún lugar de la Ciudad de México, un senador ensayó una frase que no lograba salir bien. Y en Mérida, en una calle con una malla ciclónica y un letrero rojo que ahora miente un poco menos, una abuela le contó a un niño la historia de una niña que recordó algo que nadie pensó que pudiera recordarse, y ambos se durmieron sin miedo al agua. El país siguió adelante, como los países hacen, magullado y ordinario, y más grande que ayer. Y la golondrina, si eras de los que miraban hacia arriba en el momento justo, volaba con la moneda en el pico, el círculo brillante atrapando el sol lo suficiente como para recordarle a cualquiera que la memoria es una moneda que ninguna escoba puede gastar hasta dejar en cero.